sirviendo al verdadero Rey. Nosotros nacimos para servir. Hay una frase que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Amén. Solo que hay dos autoridades, llamémoslo así, hay dos príncipes o hay dos reyes detrás de todo en este mundo, en esta sociedad, a quienes se puede servir. El verdadero rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. O está el rey, amén, que se quiere tomar esa posición, que se llama Diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos un privilegio. Dios nos salvó, en primer lugar, para rescatarnos de la condenación eterna y de este mundo malo, pero también nos salvó para que le sirviéramos. No porque le haga falta servidores, porque el Señor tiene millones de ángeles a su servicio y toda la creación le sirve, pero Él nos permite el privilegio de servirle, solamente que nos demanda algo. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere o que nos demanda que nosotros de qué manera le sirvamos? Con gozo y con alegría. Amén, hermanos. En la obra de Dios hay mucho servicio. En lo que tiene que ver con el servicio de Dios hay mucho servicio. Por ejemplo, lo que están haciendo los hermanos ahí, las actividades, es hacer el aseo, servir de día. Amén. Pero Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con gozo, con alegría. Porque sería muy triste que Dios recibiera un servicio. Por ejemplo, yo estaba arreglando la silla y me tocó a mí arreglar la silla, me dejaron solo y tirar la silla y dañaron la silla y después se dañó. Todo por no servir con gozo. Uno debe servir a Dios con gozo, solo o acompañado, porque uno le está sirviendo a Dios. Amén, hermanos. Entonces Dios quiere que le sirvamos a Dios con gozo, porque si no le servimos a Dios con gozo, eso nos va a socavar el fundamento y terminaremos sirviendo al otro rey. Y la Biblia dice en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, no se puede servir a Dios y al diablo. No, es imposible. Amén. Y cuando nosotros estábamos sin Cristo o alejados de Dios, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que antes estábamos, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando usted y yo estábamos sin Cristo, le servíamos al diablo. El Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Solamente hay dos señores a quien servir, a dos reyes, a Cristo o al diablo. Nosotros debemos decidir a quién servir. Y en esta tarde yo le quiero presentar algunas razones que nos presenta este pasaje que hemos leído en Isaías, que vale la pena servir al verdadero rey. Amén, hermano. Es que el dicho popular, ¿qué dice? La mayoría de los refranes populares son producto de una repetición de actos y consecuencias. Así le paga el diablo al que bien le sirve. ¿Cómo le paga el diablo al que bien le sirve? Mal. Porque es que él es un ladrón, anda engañado y no puede ofrecer nada, solo mentiras. Por ejemplo, ¿qué es lo más que le ofrece a la gente? Fama. Pero esa fama no sirve para la eternidad. Dinero, pero tampoco sirve para la eternidad. Poder, pero no sirve. El día que llegue la muerte, ese poder no sirve para nada. Mire qué fue lo que le ofreció al Señor. Pero en cambio Jesucristo, dice la Biblia, que nos bendice en esta tierra
y en la venidera. O sea, son muchísimas las razones. Hoy vamos a mirar algunas que nos presenta aquí este pasaje de Isaías. Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo 2, en la primera parte: ¿será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión? Amados, una de las bendiciones, de los beneficios, de los privilegios que gozamos si servimos al verdadero Rey es que Dios nos da protección. Ese Rey nos da protección. Por eso la Escritura dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Amén, hermanos. Cuando nosotros percibimos la presencia de algún demonio, de algún espíritu inmundo, de alguna fuerza de Satanás, hermano, aunque en cuerpo sienta esa presencia, nuestro corazón se inflama porque dentro está el respaldo de Dios y usamos la palabra. Amén, hermano, pero porque le servimos al verdadero Rey. Y es que, hermanos, ese término que utiliza en la primera parte, como escondedero contra el viento, en el hebreo significa un refugio para esconderse en secreto. Amén. O sea, el enemigo viene, hermano. Uno encuentra ya que el Señor Jesucristo terminó el sermón del monte haciendo una comparación entre el hombre sabio y el hombre necio. Tanto el hombre necio como el hombre sabio iban a soportar el mismo ataque del enemigo. Y una parte dice: y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. O sea, el enemigo no va a soplar suave. Amén. Ustedes han leído la fábula de los 3 cochinitos. Cómo soplaba el lobo fuerte y derribó 2 casas, la de paja y la de madera, pero la de ladrillo no. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, si yo le sirvo, si usted, amado hermano, le sirve al verdadero Rey, Él nos ofrece protección. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, que esos países, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, los países que son reconocidos como poderosos en el mundo, ellos defienden a sus ciudadanos en cualquier parte de la tierra. Amén, hermanos. Y ellos ejercen presión y van por ellos. Amén. ¿Por qué? Porque son ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, servidores del Rey más grande. Por lo tanto, la protección que Dios nos ofrece es superior. Usted y yo hemos sentido protegidos por el amparo del Rey del universo. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué más dice? Como arroyo, bueno, esa parte dice como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. El turbión habla o significa ese, como cuando un río o una creciente se viene. Bueno, yo les decía de que el Señor Jesucristo hace la comparación porque ahí está mezclado el viento y luego dice que vinieron inundaciones y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó. Amén. Dios nos protege porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, lo siguiente dice ahí: como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hermano, esto es otro beneficio maravilloso. Y es que cuando usted y yo le servimos al verdadero Rey, Él nos ofrece bendición, nos ofrece consuelo. Amén, hermano. Porque es que no sé cuántos les ha permitido experimentar eso. Que usted, por ejemplo, va caminando en el cenit del día y de pronto encuentra un árbol o una sombra. Usted nomás se metió ahí, cambió. Y eso es lo que dice aquí, que es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y también dice como arroyos en tierra de sequedad. ¿Usted se imagina eso, hermano? Un arroyo de agua cristalina y fría y alrededor, hermano, todo seco. El contraste es maravilloso, porque aunque el resto esté seco, hermano, usted con agua no se muere. Amén, hermano. Un cuerpo puede aguantar más sin alimento, pero muy poquito sin agua. Amén, hermano.
Y eso nos ofrece el Señor. Eso nos está indicando que a pesar de que estamos en un mundo que es como un desierto, Él está con nosotros como arroyos, que siempre están corriendo ahí para alimentarnos, para saciarnos, para traernos bendición, para traernos consolación. Porque aunque el hermano, el sol candente de la prueba sea inclemente contra nosotros, el Señor siempre aparecerá con su sombra. Porque, hermano, en el hebreo cuando habla de sombra, habla como algo que revolotea sobre, es decir, como cuando la peña de Oreb iba con el pueblo de Israel, lo protegía. Amén, hermano. La nube iba de día para que el sol no los quemara, y en la noche se convertía en llama de fuego para que el frío, hermano, no nos hiciera morir de hipotermia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso nos ofrece el verdadero Rey. Amén, hermano. Vamos a ver si el otro ¿sí ofrece eso? No ofrece eso. Gloria al Señor. El versículo 3 dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán. Atentos, amados. Cuando usted y yo le servimos al verdadero Rey, nos convertimos en embajadores de Él. Amén, hermano. Nos convertimos en mensajeros de Él. Y la Biblia dice que Jesucristo, las palabras que da son espíritu y son vida. La Biblia dice que las palabras de Cristo hacen resucitar los muertos, traen medicina. Amén, hermano. Y por doquier que vayamos, hermano, que hablemos con esa satisfacción y esa convicción del Rey que le estamos sirviendo, hermano, la gente va a oír con gozo. Amén, hermano. Y van a estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. ¿Saben qué nos da el Señor por servirle a Él? Gracia. Gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido que nos permite el Señor que la gente, aunque no nos conozca, nos reciba, nos dé aprecio. Amén, hermanos. Aunque para muchos no sirvamos para nada, para los que Dios coloca delante de nosotros, amén, sí somos muchos, porque estamos siendo mensajeros del Rey, del verdadero Rey. Yo creo que usted lo ha experimentado, como cuando usted y yo tomamos en nuestros labios la palabra del Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo le hablamos una vida necesitada, aunque pueda estar desestabilizada, desequilibrada, aún desanimada, desalentada, pero esa palabra cambia las cosas, porque Dios nos da gracia. Amén. La gracia del que vivió en la santa es sobre nosotros. Bendito el Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Hermano, la gracia de Dios es maravillosa. Amén, hermano, es maravillosa. En el mundo se piensa que para poder escalar algún peldaño se necesita, en el caso de las mujeres, un buen cuerpo y un buen físico. En el caso de los hombres ahorita también. Amén, hermano. Tener nombre, bueno, quién sabe qué más cosas. Pero con Dios lo único que necesita es su gracia. Y Él da gracia. Ahí encontramos en la palabra a José y a tantos más que la Biblia dice que Dios le dio gracia. Amén. Y por esa gracia fue aceptado. Usted y yo tenemos gracia para llegarle a las almas. Y sus oídos van a estar atentos y sus ojos van a ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Y lo están viendo, hermano. Amén, hermano. Por eso vale la pena servir al verdadero Rey. Aleluya, gloria al Señor. El versículo 4 dice: el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Hermano, otro privilegio de servir al verdadero Rey es que Él nos da sabiduría. Sabiduría para llegarle al corazón, para poderle hablar al necesitado, para llegar a la necesidad más intrínseca de ese corazón doliente, que hay veces hay personas que quieren hasta quitarse la vida. Si usted empieza a preguntarle y no sabe ni por qué quiere quitarse la vida, o sea, está tan convulsionado su corazón y sus pensamientos que realmente no sabe ni por qué está así.
Amén. Y piensa que no tiene salida, que se le acabóse, pero resulta que viene la palabra sabia de la fuente de la sabiduría que es Dios, y entonces todo lo discierne. Amén, hermanos. Porque eso es lo que significa entender. Significa separar mentalmente, o sea, colocar cada cosa en su lugar. Decir, no, esto sí es verdad, tengo este problema, pero a ver, verdad es, usted me hace caer en cuenta. Yo antes sin eso vivía, entonces ¿por qué ahora me quiero morir? ¿Y eso quién lo da? Dios. Dios da la sabiduría. Amén, hermano. Dios da la manera cómo llegarle a esas personas. Porque si hay cosa difícil, amados hermanos, si hay cosa difícil, es hablar con un necio. La misma Biblia nos recomienda que no corrija al necio, porque lo va a escarnecer. Que el necio no va a escuchar consejos. Que lo único que aprende el necio es con los azotes. ¿Cierto? Eso dice la palabra. Pero miren lo que es Dios de grande y poderoso. Que a pesar de que Él mismo establece unas normas, Él tiene la facultad para dar excepciones. Y hermano, de no haber sido por esa palabra de sabiduría, hoy no estaríamos aquí nosotros. Porque la Biblia a mí me dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Éramos nosotros necios, tercos. Amén, hermano. No sé cuántos, pero en mi caso era terco. Llevando en contra del Evangelio, defendiendo una religión vacía, que no había podido darme nada. Pero en la ignorancia, en la incredulidad, en la influencia del mal, actuaba neciamente. Pero como la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual fue enviado, esa palabra vino, y el Señor, que sí sabe, amén, hacer entender los necios y enseñarle el saber, fue disipando y aclarando todo. Y mire, hermanos, aquí dice que la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. En el original, o sea, el término en el hebreo quiere decir también hablará rectamente. O sea, hablará conforme a la palabra de Dios. Y no pasó eso con nosotros. Ahora nosotros somos producto del beneficio que Dios le dio a un siervo de Él. ¿Qué espera de Dios con nosotros? Que nosotros también tenemos ese privilegio, que Dios nos da una palabra de sabiduría. Vayamos allá donde el Señor nos muestre que aunque sea un necio, si Dios nos dirige, Dios nos dará una palabra de sabiduría para hacer de Él. No nosotros. Dios por su palabra puede entender, y las personas puedan, eso que hablan, porque el término ahí donde habla, dice tartamudos, habla de esas personas que aún blasfeman contra Dios. O sea, que no son capaces ni siquiera de organizar en su boca y en su mente algo loable, alguna adoración para Dios. Solo blasfemias, maldiciones, como usted y yo éramos. Pero miren cómo Dios nos ha cambiado, ha quitado las palabras sucias, blasfemas, y ha puesto su palabra en nuestra boca. Eso es un beneficio de servir al Rey. Amén, hermano. No sé cuántos de los que estaban aquí, hermano, de la boca suya salían escorpiones, maldiciones. Amén, hermano. Palabras sucias. Y ahorita hasta pensarla, dice, Dios mío, así era yo. ¿Quién hizo eso? El verdadero Rey. Porque al otro, al que le servíamos, nos tenía así vueltos nada, hermano. Te cuento, hermanos, personas, aún niños ya, que en medio en el que están, dicen 5 palabras, y en 5 palabras han dicho 2 groserías, 2 vulgaridades, 2 maldiciones. Pero para ellos también hay esperanza. Ellos también están esperando que vaya un siervo del verdadero Rey, una sierva del verdadero Rey, y como beneficio de servir a ese verdadero Rey, le pueda hablar palabra de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el versículo 5, miren, vamos a leer del 5 al 7, hermano, porque aquí hay algo que no es nuevo. Dice, el ruin nunca más será el ruin nunca será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová.
dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Esto es un retrato de lo que pasaba en ese tiempo y de lo que sigue pasando. Más en nuestro país. Nuestro país es un paraíso. Nuestro país goza de unos privilegios que naciones poderosas, como cualquiera de las europeas, desearían tener lo que tenemos acá. Aquí hay toda clase de recursos, minerales, naturales, flora, fauna. Tenemos el privilegio de tener costa en los dos océanos. Tenemos muchas fuentes hídricas. Tenemos también parte de que el río más caudaloso del mundo pasa por acá. Tenemos parte en el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Amén, hermanos. Muchísimos recursos, muchísimos. Ahora la creatividad de los colombianos es encomiable. Pero desafortunadamente se ha ido haciendo una apología al mal. La maldita droga ha engañado a muchos pensando que es lo único que vale la pena hacer. Y por eso en este momento Colombia es reconocido. Un colombiano va a cualquier parte, va a ir a un aeropuerto, muéstreme su pasaporte, para allá, vaya. Porque o es narco, o es guerrillero, o es ladrón, alguna cosa, pero buena gente no es, es verdad. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque se ha hecho una apología al mal. Amén, hermano. Las empresas que ganan dinero con los programas de televisión no hacen sino sacar programas a los narcos, a los mafiosos, y los presentan que tienen todo a su favor, que mandan, que tienen, o se creen dioses mandando matar al que quieran, que tienen a mujeres más lindas para ellos solos y pueden para escoger, pero no le presentan la otra cara. ¿Cómo quedan cuando le llega el juicio de Dios? Aleluya. Amén. ¿Cómo queda la familia cuando le llega el juicio de Dios? ¿Dónde van a terminar cuando le llegue el juicio de Dios? Pero mire, hermano, cuando uno lee aquí lo que dice, ¿no es similar? Aquí dice, el ruin nunca más será llamado generoso. Amén. ¿Esto qué nos indica? Que cuando usted y yo le servimos al verdadero Rey, nosotros vamos a entender lo que es la justicia y el juicio de ese Rey. Para el mundo, para el que sirve al Rey impostor, el Señor lo reprenda. Para ellos creen que no importa los medios, lo importante es tener las cosas. Pero para el verdadero Rey, tanto el fin como la causa deben ser honestos y deben ser justos. Amén. Y por eso es que en el Vox Populi que hablan, uy, ese hombre sí es buena gente, me regaló tal cosa. Sí, pero a costa de qué? De la muerte de otros. Amén. La gente lo llama a ruin, hermano. ¿Y ruin qué significa? Insensato, perverso, villano, impío. Y la Biblia dice allá en el libro de los Proverbios que Dios no se agrada cuando nosotros favorecemos al impío. Amén. Aquí, hermano, tremendo. Y dice, ni el tramposo será llamado espléndido. Usted no se da cuenta, hermano, que a veces la gente, el que no importa cómo gane, haciendo trampas y así van ganando, hermano, riquezas y renombre, pero con trampas. Y la gente dice, uy, este sí es vivo, este sí es de buena, este sí es de buena. Eso dice la gente, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué una gente quiere actuar así? Porque la definición de tramposo significa, o un sinónimo es avaro. El que quiere retener todo para él, y entonces con trampas quieren hacer las cosas. Miren, algo que se está volviendo, hermano,
tan común, hermano, porque hay gente que Dios tenga misericordia, que mira al cónyuge no como esa parte complementaria que Dios le dio para que disfrute la vida en esta tierra y levante una familia, sino lo ve como simplemente como yo me beneficio de este o de esta. Y hoy en día, hermano, se vuelve tan normal de que aparentemente eso parecen un par de tortolitos, siempre y cuando el uno, como una sanguijuela, succiona todo del otro. Y como en el caso, eso no es nuevo, ni es un caso esporádico, se está tornando muy común. Ay, como esta vida está difícil, papi, ¿por qué no saque un seguro de vida? Porque mire, mijo, y si usted se muere, ¿yo con qué quedo? Y saque lo bueno al menos, porque 20 millones ni para enterrarlo a usted. No, saque unos 200 millones y pague, papito. Claro, para que lo manda a matar, ahí se va a pasar los 200 millones con otro que ya tiene entre otros. Y si necesita el otro, necio, insensato, incauto y simple, también le va a llevar lo mismo. Y hay gente, usted ha visto por las noticias, había una mujer que le llamaban la viuda negra, porque ella llevaba 5. Y la perversa ella misma los mataba. ¿Para qué los mataban? Para reclamar un seguro de vida. Amén, hermano. Por la avaricia, matar. Hermano, en este tiempo, por la avaricia, venden, hermano, la pureza de una niña, de una hija, la venden. La propia mamá. Y en la propia casa le alquila la pieza. Y la venden como si fuera, hermano, ni vender un par de cochinos. Hermano, ¿por qué pasa eso? Y a eso le llaman, eso sí es de buenas. Ay, mire, está estrenando carro. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Cómo lo consiguió? Amén, hermanos. En el mundo, esos exaltan al ruin, exaltan al tramposo, pero cuando actúa el verdadero rey, porque el Señor, ¿por qué no actúa tajantemente en cada instante? Porque Él no quiere que se pierdan, sino que se arrepientan. Pero si la gente no se arrepiente, Dios va a actuar. Y entonces, ahí donde viene, el ruin va a sacar lo que tiene en su corazón, va a hablar ruindades, o sea, necedades. Y hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia con sus obras. Y el verdadero, el que le sirve al verdadero rey, por cuanto ha recibido sabiduría, se va a dar cuenta que ese no es leal al rey. Porque ahí dice la palabra, mire, su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. ¿Está claro? ¿Sí la está leyendo? Amén, hermano. Y cuando dice aquí la palabra, dejará vacía el alma hambrienta, me da a entender a mí que estaba metido entre los que aparentaban ser servidores del verdadero rey. Porque por la apariencia se acercó pensando que era un servidor del verdadero rey, pero cuando abrió la boca demostró que era un impostor. Por eso el alma se quedó hambrienta. Y también, ¿cómo se quedó el alma? Sedienta. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Hermano, y a veces nosotros puede venir como ese sentimiento de impotencia y de decir, Dios mío, ¿hasta cuándo va a permitir eso? Y allá el Señor dejó una parábola. Cuando creció la cizaña juntamente con el trigo, los servidores dijeron, Señor, arrancamos la cizaña, pero el Señor dijo, no, déjela que crezca. Que entre más crezca, más se va a marcar la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque el grano de trigo va a hacer doblar la cabeza de la espiga, pero el grano de trigo en la cizaña, como es vacío, va a permanecer erecto, orgulloso. El trigo se va a humillar, será humilde y manso como el maestro. El impostor va a permanecer orgulloso y antiguo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Amén, hermano. Y Dios va a actuar con justicia y juicio.
El Señor le va a dar a cada quien lo que se merece, alabado el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos descansar que en la justicia del verdadero Rey, Él lo va a hacer. Él va a cometer el juicio como es. Bendito el nombre del Señor. Porque ahí termina diciendo el 7, las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Tremendo, hermano. Porque el término enredar significa corromper en extremo, echar a perder. Por eso como la Biblia nos advierte que si alguien nos da un consejo y nos dice eso no sirva más a Dios, eso va a tener junto a usted, ¿qué va usted a decir? Eso no. ¿Usted le va a ser fiel a su mujer? No, tanto, Dios mío, que hay por ahí, mire, no, aproveche. Eso después se arrepiente. Ese es un servidor del falso rey. O ese que dice a la mujer, ¿usted se la va a dejar montar de su marido? No, métale un sartenazo para que aprenda. Enséñele desde el principio quién es la que manda en la casa. Córtele los servicios. Si no le da lo que usted le pide, póngalo a pasar agua para que aprenda. Ay, esa hija del diablo se la va a convertir a usted también hija del diablo si lo sigue escuchando. Amén. Porque dice la palabra que trama intrigas inicuas para enredar a quienes, a los simples. ¿Y quién es un simple? El que todo lo cree, el que no pesa las palabras, el que no diferencia si es de Dios o es del diablo. Que el Señor lo reprenda. A su nombre sea la gloria, al nombre de Cristo sea la gloria. En el versículo 8 encontramos otro beneficio de servir al verdadero Rey. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amados, cuando usted y yo le servimos al verdadero Rey, resulta que ese Rey al cual servimos no le pertenece a Él. Amén, hermano. Y si alguien goza de tener llamémoslo así, un patrón que tiene un buen poder adquisitivo, estabilidad financiera, sabe que a su tiempo va a recibir la prima, cesantías, vacaciones, que no van a cambiar, cuando ya sabe que lo van a liquidar, no van a cambiar la razón social y declararse en quiebra para no pagarle eso. Eso es ser un tramposo. Esas son prácticas que se están haciendo hoy en día. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es maravilloso. Amén, hermano. Nuestro Dios nos ha enseñado a ser generoso. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo a morir por nosotros. Él nos demostró su mayor expresión de generosidad, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos entregados al mal, esclavos del diablo, pero vino Jesús de Nazaret y con su sangre nos redimió de esa esclavitud del pecado y nos hizo libres. Y no nos obligó a ser esclavos de Él, nos hizo libres. Y le digo, si usted quiere servirme, sírveme por amor. Ya eres libre, decide si quieres volver a tu antiguo Señor que te mantenía esclavizado, oprimido, o quieres servirme a mí, que vine a salvarte incondicionalmente. Y nosotros por eso decidimos, como aquel gadareno, déjame ir contigo. Amén. Y por eso estamos siguiendo al Señor, no porque nos obligue, ni por miedo al infierno. No, es que le servimos al Señor porque queremos estar un día en el cielo con Él. Alabado el nombre del Señor. Porque es muy terrible servir al Señor por miedo al infierno. Uy, no, es que el Señor me descargó, no para el infierno. No, eso es tierra muy caliente. No, mejor no. Es que el cielo es tan aburrido, Señor, pero ¿qué más me toca? No. Nosotros debemos servir al Señor con gozo al Señor. Amén. Queremos, deseamos ir al cielo. Amén, hermano. Bueno, los que quieran ir al cielo, el Señor. Amén. Hermano, cuando usted y yo le servimos a ese verdadero Rey, Él nos da prosperidad. Amén. Por cuantos somos generosos, ¿qué dice la Biblia? Por ser generosos seremos exaltados. La riqueza del pecador está reservada ¿para quién? Para el justo. Dios le dio la orden al pecador que trabaje,
y amontone. Y cuando ya tiene el montón, Dios le dice, hágame el favor y se lo lleva a qué, porque me agrada. Y aparte, Dios, como Dios es tan sabio, amén, Él no solamente nos da riquezas, nos da ciencia para administrar las riquezas. Amén, hermano. Por eso es que uno no se entiende cómo está una flor. Porque cuando uno hace el número dice, estamos recontra que descuadrado. Pero cuando uno va a realidad, no. ¿Cómo pasa eso? Dios. Porque Él es el único que puede multiplicar por cero y no es cero. Aleluya. Amén. Una de las propiedades de la multiplicación es que todo número multiplicado por cero es cero. Nosotros no tenemos nada, multiplicado por Dios tenemos mucho. Amén. Somos débiles, multiplicado por Dios somos más que vencedores. Nos sentimos solos, multiplicado por Dios son más los que están con nosotros que los que están en contra. Porque va a haber gente en contra, va a haber gente que nos cruje los dientes. No, te odio, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra tiene que cumplir. Amén, hermano. Siempre va a haber, pero más van a ser los que están con nosotros, los que están contentos con nosotros, empezando por el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Por eso, amados hermanos, el ser generoso significa ser voluntario, ser magnánimo, es decir, de mi propia voluntad querer ayudar. Y la Biblia dice que será exaltado. Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Dios provee, Dios suple. Claro, amados hermanos, nosotros quisiéramos que empezando la carrera ya estar arriba, pero es que ni los aviones, hermano. Los únicos que suben así verticalmente son los aviones de guerra. Pero yo creo que usted y yo nos montamos y apenas van 3 segundos y ya. Porque no todas las personas están capacitadas para eso. Eso le hacen unas pruebas, ¿cierto? Porque el cambio drástico de altura, eso genera afectación al cerebro y a la circulación. Y si el cuerpo no está acostumbrado para eso, ahí quedó, imagínense, subiendo, ¿no? Y que se quedó desmayada. Se murió el paciente y se acabó el avión. Amén, hermano. Esos competidores de Fórmula 1, hermanos, cualquiera no puede montarse en un carro de eso. Primero, se marea. Vayan dando vueltas ahí en un óvalo a 250 kilómetros por hora. Pare, que es una bolsita. No, hermano. Amén. O se puede desmayar, le puede dar un paro. Amén, hermanos. Por eso los aviones comerciales, o todo, que va bastante gente, va subiendo poco a poco, pero va subiendo, va llegando. Así de hermano, Dios prometió prosperarnos. Si usted lo cree, si lo está esperando, si lo ha hablado, yo sé que Dios me va a bendecir. A pesar de que se mira los bolsillos y dice, pero no tengo nada, pero sígalo creyendo, sígalo declarando. Amén. Si Dios le dijo personal y en su palabra, ¿usted lo cree? Sigamos hablando, hable la palabra, que ahí dice la palabra, será exaltado. O sea, hay que sembrar para luego recoger. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso, amados hermanos, si nosotros colocamos en la balanza, ¿qué prevalece o qué es mejor servir? ¿A cuál rey? Pienso que de largo es mejor servir al verdadero rey. Yo creo que es mejor servir al Rey de Reyes, porque al fin de cuentas todo ser humano, un día usted y yo vamos a morir. ¿Cierto? Y cuando eso pase, alguien nos tiene que adentrar a la patria celestial. Y Cristo dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre. Pero qué bueno escuchar la voz del Señor que diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te tomé por mi siervo y tú fuiste fiel. Por lo tanto, entra
al gozo de tu Señor. Amén. O sea que el diablo, que el Señor lo reprenda, ese no tiene nada que ofrecerle a un alma. Lo único que le puede ofrecer es un tour infierno sin. No más. Porque ¿qué más puede ofrecer? Es lo único que está garantizado para él, el lago de fuego. En cambio, nuestro Señor dice que está a la diestra del Padre. Aleluya. Y allá en el Evangelio según San Juan capítulo 17, él oró al Padre, y aún estando aquí en la tierra, y le dijo: Padre, te pido que donde yo esté, ellos también estén. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, allá, nuevamente el Señor confirma. Amén. Que donde Él está, nosotros nos vamos a sentar con Él. Amén, hermano. Amén, hermanos. Porque es que vale la pena servir al verdadero Rey. Hermano, no se avergüence de ese Rey que lo salvó a usted. No se avergüence. Este mundo es perverso, es traidor. Este mundo llama lo malo bueno. Este mundo llama al malo como buena gente, al tramposo muy como qué bendición. Pero Dios no lo llama así. Dios lo sigue llamando ruin, lo sigue llamando tramposo, lo sigue llamando inicuo. Amén, hermano. Sirvámosle más bien a aquel que nos enseñó a llamar las cosas tal como son. Y que Él es tan bueno, hermano, que aparte de todas las cosas, nos prospera. Porque eso sí que nos gusta a nosotros. Y debe gustarnos, hermano. En nosotros no debe haber ninguno aquí, ningún hermano que diga: bueno, yo comiéndome un tostadito con aguapanela toda la vida, con no de hambre. Habrá momentos en que ese es el menú, pero no va a ser para siempre. Usted no debe acomodarse ni aceptar eso para siempre. Usted debe esperar que el Dios Todopoderoso, que suplió al pueblo de Israel por 40 años solamente maná, pero después se acabó el maná, porque había abundante comida. Amén, hermanos. Había abundancia. Después vinieron las casas, después vinieron los camellos, las ovejas, las vacas, después vinieron los olivares, las vides, los higuerales y todo lo que Dios le dio, porque Dios es fiel, hermano. Dios prometió bendecirnos y Él lo va a hacer. Dios prometió prosperarnos y Él lo va a hacer. Dios prometió protegernos y Él lo está haciendo. Dios prometió darnos sabiduría y Él lo quiere hacer. Él prometió darnos gracia y Él lo quiere hacer. Amén, hermano. La pregunta es: ¿queremos nosotros disfrutar esos beneficios? La decisión está en nosotros, si queremos servir al verdadero reino. Si hasta aquí le hemos estado sirviendo, no dejemos de hacerlo. Un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará en su gran consigo para recompensar a cada uno. Dios conoce todo lo que usted y yo hacemos por su obra, las oraciones, los clamores, las visitas, la intercesión, la evangelización que usted hace, los diezmos, cada diezmo que usted trae, que usted allá en su casa aparta en el sobrecito y dice: Señor, esto yo te lo doy en gratitud a ti porque tú eres tan bueno. El Señor está ahí cuando usted hace eso, cuando usted aparta una ofrenda para Él, cuando usted dice: bueno, Señor, yo no puedo hacer esto, pero yo hago. Todo Dios lo está viendo y lo está sumando. Y Dios va a recompensar. Porque si hay alguien fiel, el Señor. Si hay alguien bueno, justo y maravilloso, el Señor. Así que no dejemos de servir al verdadero Rey. Póngase de pie, mis amados.